tema, tiempo de angustia. Hermana, ¿es su tiempo? Buenas noches. Hemos estado estudiando el gran conflicto. Yo quisiera ver las manos. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche, sinceramente, han tenido el privilegio de leer el gran conflicto, el conflicto de los siglos, de Elena de White? Bien pocos, ¿verdad? Y es una de las joyas del espíritu de profecía. El mío está un poquito gastado, ha pasado bastantes malas noches, pero el primer tema que tenemos esta noche es el tiempo de angustia. Y yo traje mi libro porque quiero hacer unas cuantas lecturas. Esta mañana la hermana Rosy dijo algo muy triste, ¿verdad?, en su predicación. Y ella dijo que últimamente en nuestras iglesias no se quiere hablar de Elena de White. Dice ella que ella ha escuchado hasta pastores que le llaman la viejita. Muy, muy respetuosos, ¿verdad? Un día de estos vamos a tener, fíjense, dice la Biblia que por tus palabras, ¿qué? Un día de estos vamos a tener que dar cuenta de todas estas palabras, pero entonces la hermana Marlene, que estaba sentada al lado mío, dijo, lo que pasa es que dice la verdad y nadie le gusta que le digan la verdad. Los mensajes de amonestación nunca han sido bien acogidos y nunca han sido populares, ni el mensaje ni el mensajero. Eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. Pero ¿en qué consiste el tiempo de angustia? Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en tus santas horas del día sábado, te damos las gracias por el privilegio de estar aquí esta noche. Padre Celestial, si nosotros supiéramos cuán afortunados somos. Gracias, trae con bien a los que vienen en camino y abre nuestras mentes para que podamos, Señor, encontrar en tu palabra salvación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. ¿Qué es angustia? Desesperación, ¿no? Mezclado como con tristeza. Tristeza profunda, desesperación. ¿Qué más? Cuando usted dice, esta persona está tan angustiada, pastor. Es un estado de intensa aflicción. Es un estado de intensa aflicción, exacto. Y la Biblia, si nosotros abrimos el libro de Daniel, porque fíjense ustedes, cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, estamos bien sujetos a ser presa fácil de personas que vienen con doctrinas engañosas. Dicho sea de paso, esta mañana estábamos estudiando eso en la escuela sabática y estábamos hablando cómo aún dentro de nuestra iglesia poco a poco se han ido infiltrando estas doctrinas de las cuales el apóstol Pablo habla. No hace mucho, alguien aquí, miembro de iglesia, me entregó a mí unos papeles donde me dice que el Espíritu Santo no es una persona. Tuvimos una larga conversación con esta persona y aún así ella está convencida de que estamos equivocados. Adventista bautizada, pero no es la única. Estas son cosas que se están moviendo, ¿verdad?, dentro del ambiente. Y cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel 12, alguien que pueda leer ese verso primero, por favor. Capítulo 12, verso 1. Vamos a hacer un poquito interactivo el asunto. Capítulo 12. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. Fíjense ustedes, dice que será tiempo de angustia, ¿cuál qué? Cual nunca fue. Algunas personas dicen hoy día, de ciertas denominaciones religiosas, que el tiempo de angustia ocurrió en la Edad Media, cuando, ¿se acuerdan ustedes de la persecución? La era negra, ¿verdad? Ellos dicen, no, ese fue el tiempo de angustia, eso ya pasó. Mas, sin embargo, ese es el peligro cuando nosotros sacamos versos fuera de contexto de la Biblia, ¿verdad? Pues si seguimos leyendo el capítulo,
nos da ciertas descripciones, pero nos dice bien claro en el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿qué? Hasta el tiempo del fin. Quiere decir que esto es una profecía que está en el futuro, no algo que está en el intermedio. Claro está, la época papal, la época negra de la historia, eso ocurrió en el futuro de Daniel, porque Daniel no estaba vivo cuando ocurrió esto, pero aún así nos dice bien claro el tiempo del fin. Dice que habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Algunas personas se preguntan en qué consistirá esto. ¿Qué nos va a pasar a nosotros los cristianos? Y nosotros a través de toda la Biblia, estudiando el relato de Noé, el relato de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de la ceguera espiritual que ocurrió en esos tiempos. Pero nos dice, bien interesante, Elena G. de White en el Espíritu de Profecía, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Oyeron eso? Se acabó. Y cuando Cristo salga del santuario celestial, nos dice ella, nadie se va a enterar. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Ustedes saben que Noé predicó ¿cuántos años? 120 años. Muy bien. ¿Qué pasó luego? Entró en el arca, ¿verdad? Luego que entró en el arca, ¿empezó a llover? No. ¿Cuántos días tardó? ¿Qué sucedía con las poblaciones en ese momento, en esos 7 días? Nos dice Jesús más adelante en los evangelios. ¿Cómo estaban ellos? Seguían como si nada, ¿verdad? Fíjense usted qué cosa más tremenda. Para ellos todo era business as usual, como dice el americano. Todo sigue igual. Seguían, dice la Biblia, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, llevando a cabo todas sus actividades diarias, pero no se daban cuenta de que ya se acabó el tiempo para ellos. No importa lo que hicieran de ese momento en adelante, la puerta se cerró. De esa misma forma, cuando Jesús salga del santuario, se cerró la puerta para nosotros. Entonces, vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Dice, cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Estamos en la página 671 del libro El conflicto de los siglos. Cuando yo venía de la casa, que tuve que ir a buscar el proyector porque me traje el proyector incorrecto, estaba escuchando en la estación de aquí de nuestra, que tiene el Dr. Starkey, está hablando el pastor Steve Wohlberg, y me llamó mucho la atención que estaba diciendo él, que recientemente hicieron una encuesta donde las personas entrevistadas, prácticamente la mitad de las personas de aquí, de los Estados Unidos de Norteamérica, creen que algo grande va a ocurrir muy pronto, debido a las cosas que ellos están viendo. Estamos hablando de ateos, de cristianos, de budistas, de lo que sea. Ellos están convencidos por lo que están viendo de que algo va a suceder, pero lo que todavía es más impresionante es que recientemente unos científicos de la NASA dijeron, nosotros tenemos que apresurar el proyecto de ir a Marte, porque tenemos que salvar la semilla, lo que ellos le llaman la semilla de la Tierra. Ellos saben por las señales que están viendo, por el deshielo de las capas polares, cómo está subiendo los niveles del mar en muchos lugares. Saben ustedes que aquí donde pasó Katrina, una señora tenía el entierro de su mamá, donde iba todos los años a llevarle flores, y ahorita tiene que ir en un bote, porque este estado y Luisiana están perdiendo a razón de 1 acre diario. Impresionante por el agua. Así que todas estas cosas están llamando la atención
de los científicos, y yo me pregunto, y están llamando la atención nuestra, son cosas que nos deben poner a pensar. Nos dice ella en la página 672, el poder que acompañe la última amonestación. ¿Cuál es la última amonestación? De acuerdo a Apocalipsis, ¿cuál es? El mensaje, ¿verdad?, de los 3 ángeles. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Ella nos da unas descripciones aquí que no tenemos tiempo para leerlas todas, pero déjenme decirle algo. Lo que se avecina, hermanos, no es fácil. Y nosotros tenemos las promesas de Cristo, ¿verdad? Él dice aquí, estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días. Pero nos dice la señora White que ella se le presentó en visión, que las cosas que iban a ocurrir iban a ser, están fuera de nuestro pensamiento. Dice que si los tiempos no fueran acortados, nadie se salvaría. Continúa ella, así que cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. De la misma manera como los antediluvianos, los habitantes de Sodoma y Gomorra, estaban adormecidos. La verdad que el pecado ciega. Así, tiempo de angustia, fíjense que ella no detenerme un minutito ahí. Ella nos está comparando el tiempo de angustia por el cual nosotros vamos a pasar por el tiempo de angustia por el cual pasó Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob decidió volver a su tierra, pero le tenía terror a su hermano. ¿Por qué le tenía tanto miedo? Había prometido matarlo por el engaño que le había hecho. ¿Verdad? Estaba Jacob bien consciente del engaño. Sí, le tenía terror. Él sabía que su hermano, ¿se acuerdan ustedes? Bien claro dice la Biblia que Esaú juró que iba a matarlo. Entonces Jacob ahora se acerca a su tierra, le dicen que viene su hermano con legiones armadas y él comienza a orar. Pero nos dice el espíritu de profecía, durante mucho tiempo que había sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado, y por eso se agarró del ángel. Él no sabía que estaba luchando a principio con un mensajero celestial. ¿Quién era la persona con quien él estaba luchando? Era Cristo mismo. Y se aferró a él y le dijo, no te dejo ir hasta que ¿qué? Oiga, ¿será que nosotros nos aferramos a Dios de la manera que se aferró él? Dice que él estaba tan triste que lo que realmente aplastaba el corazón de Jacob era el remordimiento que él tenía por el engaño de su hermano, por su pecado. Él estuvo muy consciente todo el tiempo de ese pecado. Mediante la humillación y el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a luchar, a prevalecer? Porque cuando venga el tiempo de angustia, nos dice ella, las personas que no se hayan preparado, ya va a ser demasiado tarde. Nos dice que Satanás, de la misma manera como en ese momento dice que trató de embargar con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis de Satanás? Que él es ¿qué cosa? Acusador. Acusador, el acusador de los hermanos. Así que en esos momentos de la historia, miren esto, escuchen bien, escuchen esto, hermanos, ¿de dónde procede la angustia? Va a haber persecución. Nosotros sabemos
que las señales que estamos viendo apuntan todas a ese momento final? Quizá hay personas que están esperando sucesos extraordinarios, ¿verdad? Y están esperando catástrofes y todo tipo de señales increíbles que a su debido tiempo van a ocurrir. Pero mientras tanto, el enemigo ha cegado los ojos de los cristianos que no se están dando cuenta de que las profecías más profundas de las cuales nos habla en la Escritura se están cumpliendo frente a nuestra propia nariz y no nos estamos dando cuenta. Uno de los movimientos finales, el movimiento ecuménico. El pastor en estos días estaba yo escuchando a un pastor del Instituto Moody que escribió un libro que se llama Rescuing the Gospel, rescatando el Evangelio. Y Erwin Lutzer escribió este libro por una razón. ¿Cuántos de ustedes están enterados de que es el 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero? Él escribió este libro porque los luteranos están ya firmando sus acuerdos con el Vaticano de que ya la protesta se acabó. Entonces, en su libro Rescuing the Gospel, Erwin Lutzer nos presenta la vida de Martín Lutero como yo jamás y nunca la había visto en mi vida. Lo que este hombre sufrió, la persecución, no hay palabras para describirlo, pero se mantuvo firme como una roca. ¿Estaremos nosotros dispuestos a mantenernos firmes como una roca en esos momentos difíciles? La angustia que sufren el pueblo de Dios, escuchen esto, al fin del tiempo, la angustia que sufre no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad, que sabemos que vamos a ser perseguidos a causa de la verdad, pero de eso no es que viene la angustia. Dice, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada la promesa del Salvador. Cuán importante es que cada vez que nosotros cometemos un pecado, una falta, caigamos de rodillas. No a la noche cuando vaya a orar esta noche. Yo sé que hice mal, pero esta noche antes de acostarme le voy a confesar al Señor. No. Inmediatamente, hermanos. Dice que todos estos pecados no confesados son los que van a atormentar las mentes de las personas en ese momento final. ¿Será que yo me arrepentí de todos mis pecados? ¿Será que quedó un pecado acariciado, algo dentro de mí de lo cual no me arrepentí? Es por esto que el Señor va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad. Sin embargo, nos dice que el pueblo de Dios en esos momentos finales echará mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel y sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Es mucho lo que se nos dice sobre estos momentos finales. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún no confesados, cuando los atormenten el temor y la angustia serán aniquilados. ¿Vieron? La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios. Esto va a ser un momento de gran confusión. Este no es el momento para prepararse, hermanos. Hermanos, la situación de la cristiandad hoy día es una situación muy triste. Nos dicen las encuestas de Gallup que el 70% de los jóvenes no leen la Biblia. 70%, estamos hablando de aquí de este país. 80% de los llamados, nosotros de los cristianos, solamente leen la Biblia cuando vienen el sábado o el domingo a la iglesia. Ese poquito nada más. Cuando venga este momento, hermanos, ya va a ser, no es momento de prepararse. Va a ser demasiado tarde. Lo que nosotros no entendemos es que nosotros estamos luchando con un enemigo
que ya sabe que le queda tan poco, que se va a lanzar con toda su furia. Al no haber más intercesión, nos dice ella, en el santuario celestial, dice que las fuerzas que se desatarán del mal en esos momentos van a ser brutales, al punto que nos dice el capítulo, que Dios mismo tendrá que enviar ángeles a luchar contra personas que están, a luchar vestidos de guerreros, contra personas que están tratando de destruir al pueblo de Dios. Muchos van a ser echados en calabozos, otros van a ser muertos inevitablemente. Para que la persona pueda mantenerse firme hasta el fin, tiene que tener un fundamento. Y si nosotros no hemos dedicado tiempo a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, cuando venga aquel momento, olvídalo. No vamos a poder, en primer lugar, no vamos a tener ni siquiera nuestras Biblias. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras de Amós que dice, irán errantes de qué? De mar a mar, de norte a sur discurrirán buscando palabra de Jehová, ¿y qué? Y no la hallarán. Ya va a ser demasiado tarde. Así que este es el momento, mientras dura la misericordia, los que no están dispuestos a negarse a sí mismos y a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho con empeño para obtener su bendición, no la conseguirán. Hermanos, esta mañana en la escuela sabática el autor nos hablaba de la salvación barata, lo que le gusta a las personas hoy día, ¿verdad? Los mensajes nuestros no son populares, porque las personas lo que quieren es tener ahí un Joel Austin que mete 30,000 personas en un estadio ahí cantándole una canción de cuna y poniéndole todo tan lindo y tan precioso. Mientras tanto, estos mensajes de vida o muerte, que aún los ateos mirando las señales, las señales que nos muestra la naturaleza, se dan cuenta de que algo ha de ocurrir y aún ellos mismos están preocupados, mas sin embargo nosotros estamos, a nosotros que se nos ha dado todo. Los que solo ejercitan poca fe, dice ella, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias, y aún en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción, porque no habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuántos de nosotros en este momento nos mantendríamos firmes si entra por ahí una escolta de policías y dice, ¿quiénes son aquí los que están guardando el sábado? Vamos para la cárcel. ¿Cuántos de nosotros nos mantendríamos firmes? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio? ¿Nos hemos hecho en algún momento esa pregunta? Hermanos, esto es una cuestión triste y seria. ¿Cuántas personas entraron en el arca? ¿Cuántos salieron de Sodoma? Esta mañana decía una hermana en la escuela sabática que alguien que pertenecía a otra religión, pero se bautizó y fue adventista, dejó de venir a la iglesia porque dice, en esta iglesia viene muy poca gente, así que hay algo malo con ustedes, y se fue otra vez para la iglesia de donde ella era porque allá iba más gente. No considerando el hecho de que en el arca solamente entraron 8 personas. Volvemos otra vez a decir lo mismo. El mensaje de amonestación no es un mensaje popular. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Jesús? Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a compartir, a estar
en esa comunión con Dios que tenemos, que necesitamos, que es una cuestión de vida o muerte. Fíjense ustedes que nos dice ella que si nosotros mantuviéramos ese lazo tan estrecho del cual nos habla la profecía, miren, ya Jesús hubiese venido. Solamente por amor. Ahora su día viene y nosotros ya lo sabemos. El tiempo de angustia está posiblemente más cerca de lo que nosotros pensamos. Todas las señales que estamos viendo nos apuntan en esa dirección y posiblemente el movimiento ecuménico es uno de los movimientos más impresionantes porque años atrás yo me acuerdo que decían, no, eso no puede ser, eso es imposible. Nosotros respetamos a todas las denominaciones religiosas y, ¿verdad? Respetamos sus creencias, pero ese asunto de que nosotros y los católicos y los pentecostales y que todos vamos a estar, no, eso no es posible. Sin embargo, hoy día, en un lapso de tiempo relativamente corto, no solamente se está uniendo el conglomerado de los cristianos, están enredando ahí también a los musulmanes, a los budistas, a los shintoístas y a todo este conglomerado de religiones que nosotros encontramos. Vamos a ver un poquito, a ver si nos ayuda la tecnología aquí. Si nos puedes apagar la luz, por favor.
Puedes encender la luz, por favor. Interesante, ¿verdad? Desde la zona cero en Nueva York, la oración interreligiosa nos dice los proverbios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es ¿qué cosa? Abominable. Ahí teníamos shintoístas, budistas, musulmanes, judíos, de todas las religiones. El ecumenismo ya está en todo su apogeo. Estas cosas nosotros las vemos y las escuchamos y las volvemos a oír. Y muchas veces como que las ignoramos o las pasamos por debajo de la carpeta, ¿verdad? El apóstol esta mañana nos decía en la lección de escuela sabática que Judas repitió lo mismo de Pedro, porque la repetición muchas veces nos deja saber cuán importante es el mensaje que Cristo está tratando de darnos. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo los signos pavorosos del carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. ¿Estamos nosotros listos para ese momento? O por lo menos nos estamos preparando. Una cosa muy hermosa la vemos nosotros en el Salmo 9:9. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Salmo capítulo 9, verso 9. Salmo capítulo 9, verso 9. El Eterno será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. ¿Quién será el refugio nuestro? Entonces nosotros tenemos que constantemente estar alimentándonos de la palabra de Dios, porque son esas promesas que nosotros vemos en su palabra, las que nos van a mantener firmes hasta el fin en esos momentos difíciles. No solamente hablando del tiempo de angustia, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por pruebas diariamente? Y si nosotros no tenemos nada de qué agarrarnos, si no tenemos un fundamento sólido, nos vamos a desmoronar. Vamos a buscar el último verso que se encuentra en Jeremías 37, por favor. Y alguien que lo lea. Jeremías 37. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. ¿No esa es una promesa preciosa? De él será librado. Va a haber un tiempo de angustia, pero el pueblo de Dios va a ser librado. Nos recomienda el espíritu de profecía. En sus palabras nos dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras. ¿Quiénes? Y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cómo es la única forma que nosotros podemos descubrir que hay un engaño? Miren, es bien difícil, bueno, hay que tener, ¿verdad?, la preparación para eso, poder distinguir un billete falso de uno que no es falso. La única manera de descubrirlo es que tenga uno cierto tipo de entendimiento, que haya aprendido cuál de los dos es el verdadero. De la misma forma, nosotros estamos viendo engaños hoy día que se están infiltrando en las iglesias. La palabra de Dios, que si no hemos llenado nuestras mentes, nuestros corazones con lo que es verdadero, no vamos a poder distinguir. No vamos a poder distinguir ese engaño. Así, por eso dice ella que el tiempo de prueba llegará para todos. ¿Para cuántos va a llegar el tiempo de prueba? Para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá
a los verdaderos cristianos. Creo que lo que hemos escuchado está claro, ¿verdad? El tiempo de angustia se acerca aceleradamente. Nosotros estamos viendo como nunca se vio en la historia. Miren, lo acaban de ver, el movimiento ecuménico y otras señales que nos dicen que ya estos sucesos finales van a ir acomodándose uno a uno, como el Señor lo tiene señalado. ¿No creen ustedes que es hora de que nosotros tomemos más en serio el estudio de la palabra de Dios? Que cuando tengamos estos servicios hermosos, miren, hace 2 meses atrás, el pastor Eliezer de Gracia dio aquí un viernes en la noche un pequeño servicio de si podemos confiar en la Biblia. Yo creo que solamente habíamos como unas 20 personas aquí. Y el pastor de Gracia dijo cosas que yo jamás en mi vida las había oído. Me quedé sorprendida. Yo digo, wow, eso yo no lo sabía. Hermanos, vamos a sacar ventaja de todas estas cosas que las iglesias nos ofrecen. ¿Saben por qué? Porque yo, tristemente, he visto testigos de Jehová y pentecostales sentar a adventistas del séptimo día que no le han sabido la razón de su fe. Cuando le sacan esos versos que son un poquito difíciles, que los metemos debajo de la carpeta y pretendemos que no están ahí, y no han podido darle razón de su fe. Miren lo que dice Elena de White aquí. Ese es el tiempo. Cuando venga ese tiempo difícil, no se va a poder. Así que vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a compartirla y sobre todo vamos a mirar al lado. No la vamos a retener para nosotros. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos, todas aquellas personas, aunque sea, miren, dándole un centinela, lo que sea. Pero vamos a enfocar nuestra mente en estas palabras del Espíritu de profecía, porque de la misma manera como todo lo demás se ha cumplido, esto que nos dice Daniel en el capítulo 12 se va a cumplir también. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo y Celestial, qué grande eres, Señor. Vienes en las nubes de los cielos y nosotros queremos estar contigo. Señor, ten misericordia cuando vengas en tu gloria de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes. Padre Santo, pon en nuestras mentes ese deseo ardiente de estudiar tu palabra, de obedecerla. Gracias por Cristo Jesús. Sin Él no podríamos tener ningún tipo de esperanza. Bendícenos en esta noche, en esta vigilia que estamos llevando a cabo, y que cada palabra que se diga a ti, Señor, sea para tu honra y gloria, y seas tú mismo, a través de tu Santo Espíritu, el que hable a través de nuestros labios y el resto de los predicadores en esta noche. En el santo nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias por escucharnos. Amén.